que es la segunda bestia que aparece. Y entonces ya la clase pasada tuvimos unos avances. Siempre cuando iniciamos un capítulo, pues estos primeros elementos tan simbólicos, al principio no los entendemos mucho, pero pues Dios a través del Espíritu Santo nos va ayudando para que a medida que volvemos a escuchar, que retomamos, entonces podemos ir acomodando en nuestra mente y en nuestro corazón esto que Dios nos quiere decir. Bien, entonces voy a leer el contexto que vamos a trabajar hoy. Dice en Apocalipsis 13:11. Dice en Apocalipsis 13:11, se movió. Gracias. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le ha permitido infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Bien, entonces vamos a iniciar a retomar algunos aspectos que trabajamos la clase pasada. Entonces lo primero que vamos a mirar es que las 2 bestias, tanto la que sube del mar como esta que sube de la tierra, son diferentes. No se habla en ningún momento de la misma bestia. Y son diferentes porque tienen origen diferente. La primera subió del mar y esta sube de la tierra. Esta también es diferente, o ellas dos son diferentes porque tienen distintos rangos. La segunda, o sea, la de la tierra, es subordinada de la primera. Y la apariencia de ambas también es diferente. Recordemos que la bestia que sube del abismo, ella tiene cuernos, tiene diademas, y esta tiene una apariencia que es apacible, es como de un cordero. Lo que sí tienen en común es que ambas son obsesionadas, movidas por el poder satánico, y en el caso específico de esta bestia que sube de la tierra lo hace con un propósito, y este es el contexto donde vamos a trabajar todo este resto del capítulo. ¿Cuál es la misión de esta bestia? Es engañar e incitar al mundo a adorar la primera bestia, cuya herida mortal había sido sanada, como lo vimos en el capítulo anterior. Dentro de este contexto de la adoración a la primera bestia es que vamos a desarrollar todos los aspectos que trabajamos. Bien, aquí es muy importante que cuando dice que sale de la tierra, es de toda la tierra y viene disfrazada, por supuesto, como un cordero, y esto es muy significativo porque este disfraz se refiere a la corrupta religión que va a estar unificada en Babilonia. Además, esta segunda bestia se va a vincular con la primera, que es una bestia que va a trabajar la parte política, y uniendo la política y la religión con un solo propósito, y es la adoración a la primera bestia. Dice en 2 Timoteo 3:1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, y tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Entonces, esta religión que se va a unificar en el mundo y sus obreros tienen unas características específicas, según de Corintios 11:13. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan, otra vez, como apóstoles de Cristo,
Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, la falsificación de la piedad con que llega este cordero está evidenciada en la siguiente frase, porque a pesar de que su apariencia es esa, él habla como dragón. O sea, ahí ya podemos ver que no es del todo, no es honesto, mejor dicho. Bien, habíamos dicho la clase pasada que los cuernos o los de cordero sugieren esa apariencia de bondad, mansedumbre, pero su carácter, como lo acabo de decir, va a estar evidenciado por sus palabras. Y detrás de estas palabras, por supuesto, se percibirá el origen diabólico que tiene. El contexto que es la adoración tiene un fundamento y es que todo va a ser un actuar engañoso, ¿sí? Aparentemente todo es a hurtadillas, nada es de frente, sino todo va a ser por debajo de la mesa, ¿sí? Bien, este falso profeta, como lo vimos, es nombrado en tres versículos de Apocalipsis. Bien, estas dos bestias, por supuesto, son imitaciones satánicas. ¿Por qué? Porque todo el tiempo ellos van a estar imitando las cosas que Dios hizo. Como veíamos en la bestia anterior, cuando la herida de este personaje es sanada, imitando la resurrección del Señor Jesucristo. Aquí se presenta un Cristo falso y un falso Juan Bautista. Y él es el que promueve al falso Cristo. Satanás, recordemos lo que decíamos, él no puede crear nada, pero su herramienta más eficaz es el engaño, y el engaño es a través de la imitación. Recordemos que él mezcla suficiente de verdad para que haya engaño y la gente no lo pueda percibir. Y en los últimos tiempos no será diferente. Será todavía más el engaño, porque nosotros sabemos que le queda poco tiempo. Y el propósito grande de hacer todas estas cosas es su deseo de adoración. Bien, ¿qué más vimos la clase pasada? Dice que el propósito de esta segunda bestia es básicamente que adoren a la primera bestia. La base de esta adoración será la milagrosa resurrección que efectivamente se hizo de una manera sobrenatural. Entonces recordemos que todos estos poderes sobrenaturales salieron del abismo y fueron concentrados en un solo personaje, el anticristo. Eso lo vimos en la anterior bestia. Entonces, toman como base para que haya esta adoración, efectivamente, esta resurrección milagrosa, que es la imitación de la resurrección del Señor Jesucristo. Y por supuesto, las personas serán inducidas a prestarle pues un divino homenaje. Así como el Espíritu Santo promueve la adoración a Cristo, el falso profeta promoverá la adoración al anticristo como si fuera Dios. Bien, en esa nueva religión venidera, recordemos que tiene unas características muy detalladas, y es que Dios será completamente puesto aparte, o sea, no. El hombre será exaltado, y lo vamos a ver en la forma en que termina este capítulo 13, y es efectivamente el número de esa bestia, 666, que es el hombre exaltado a su máximo. Será una combinación, la religión venidera, de sabiduría, ciencia, progreso, filantropía, de esa ayuda desinteresada siempre a las personas, y pues obviamente combinación de fornicación y las cosas más bajas del hombre. Todo esto va a ser promovido por ese falso profeta, que será un religioso y vendrá a trabajar de la mano con la política, o sea, con la primera bestia. Bien, la clase pasada entonces, como siempre, nos fuimos a la unidad de la palabra de Dios. Este tema, como ya nosotros vimos, en la parte de la primera bestia, la imagen de Nabucodonosor estaba totalmente relacionada con los imperios mundiales y con los imperios de los gentiles. Aquí la adoración también tiene que ver
con la estatua de Nabucodonosor. La clase pasada leímos todo el capítulo y vamos a mirar qué pudimos extraer. Vimos cómo la orden de Nabucodonosor fue que cuando escucharan las arpas, las ampollas, bueno, todo esto, se arrodillaran y adoraran su estatua. Bien, hay que resaltar la total confianza que tuvieron Sadrach, Mesach y Abednego, que ellos dijeron, cuando el rey les pregunta que por qué, que si tienen la última oportunidad para adorar la imagen, y ellos les dicen, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la imagen que has levantado. O sea, esa es la actitud, por un lado, y esa es la decisión. Así tienen que ser los creyentes que vayan a estar vivos durante este tiempo de la gran tribulación. Deben estar dispuestos a morir inclusive, ¿sí? Pero no van a doblar sus rodillas para adorar esta imagen. Entonces, esta es la unidad. Así como en aquel tiempo estos hombres fueron capaces de ir hasta el último instante y efectivamente, como lo mirábamos en el relato, fueron salvos del horno ardiente. De esta misma manera, al final, muchos irán inclusive a la muerte, pero no doblarán su rodilla. Bien, aquí mirábamos que efectivamente hacíamos una consideración, y es que nosotros debemos de saber que algunos de los más fieles servidores de Dios, como lo muestran las evidencias de la palabra, han sufrido hambre, naufragio, crueldad, azotes, que les ha tocado vivir. Y esto se va a volver a repetir en los escenarios crueles del Apocalipsis, elevado a una potencia mucho mayor, como lo evidencian los versículos que leímos también la clase pasada. Bien, aquí entonces traje el comentario que Juan nos hizo en la parte final, cómo esta estatua de Nabucodonosor también tiene unidad, está relacionada con la descendencia de Caín. Es decir, nos vamos mucho atrás al primer libro y vamos a ver que efectivamente en ese tiempo las ciudades eran símbolos de la civilización. Las artes, las artesanías y la música fueron introducidas por los descendientes de Caín, ¿sí? El mundo, con todos sus atractivos, es de Caín, que era del maligno, recordemos. Y al verdadero Hijo de Dios se le encuentra fuera de las ciudades. Abel, Enoc, Noé, Abraham, Cristo no estaban dentro de esto, participando de lo mismo. Entonces, en este contexto, Juan nos comentaba que la falsificación de Satanás es tan profunda y tan enmarañada, por decirlo de alguna forma, que aún los nombres de la descendencia de Caín son similares o en muchas ocasiones idénticos a los de la descendencia de Seth, ¿sí? Y recordemos que estas dos simientes van juntas o son paralelas y tenemos ahí también un conflicto de las edades. Ellas siempre han estado en conflicto, ¿sí? Como la descendencia, recordemos, de Ismael y de Isaac, que también la hemos trabajado. Entonces, aquí un ejemplo, miremos que en Primera de Crónicas hablamos de la descendencia de Seth. Los nombres, está Enoc, Matusalén, Lamec. Bien, ahora miremos la descendencia de Caín, que uno empieza a mirar todos estos detalles y definitivamente un ojo entrenado, solamente un espíritu entrenado. Dice en Génesis 4:17, conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, el mismo nombre, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Encontramos otro nombre igualito. Y el otro es muy parecido, Matusalén y Metusael. Bueno,
Y Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. A Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de todos los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Bien, cuando miramos más en detalle, efectivamente aquí hay una relación. Recordemos que el pregonero, como dice Daniel 3:4, anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el sol de la bocina, miren, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, ahí os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Bien, la relación atrás en Génesis. Jubal, dice el versículo, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Está representado aquí Jubal, aquí está representado uno de los componentes o ritos que hacen parte de la adoración de la imagen, ¿sí? En este contexto es muy importante. La música hace parte de la religiosidad. Se utiliza para la adoración. ¿Qué es lo que hace la música en los oyentes? Los adormece, las personas entran como en un estado de letargo, o sea, ¿sí? Y desvía, por supuesto, la atención de la centralidad de la palabra. En este contexto, ahora, en otros contextos, de ninguna manera se está diciendo que la música sea mala, así como Juan decía, que a muchas personas les trae la paz, sí, pero no la paz de Dios. Pero en este contexto estamos viendo que efectivamente hace parte de la oración porque las personas entran como desvía la atención de lo importante. Y teníamos el ejemplo como cuando, no David, sino David tocaba para Saúl. Dice aquí en 1 Samuel 16:23, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. Entonces, esta unidad es maravillosa, como nos mostraba también Juan. Uno puede ir viendo que efectivamente hay relación entre las cosas. Por otro lado, el hermano era Jubal Tubal-Caín. El hermano de Jubal era Tubal-Caín. Y él, recordemos que era artífice de toda obra de bronce y de hierro, que también está representado en los componentes de hierro y de bronce de la estatua, que también ya estudiamos las clases anteriores. Pero además, estos materiales se relacionan con las grandes invenciones del hombre, que ha traído el desarrollo de toda la tecnología, de las cosas nuevas, los avances, y esto lleva a que el hombre quiera adquirir más y lleva a que el hombre se haya adueñado de un conocimiento que no le corresponde. ¿Por qué? Porque Dios estableció unos límites, como alguna vez también nos compartía Juan, y el hombre lo ha utilizado en su autodestrucción. Entonces aquí vemos que desde la descendencia de Caín, ¿sí? Están conectados aquí ya con todo esto del tema de la adoración, desde el comienzo, que es la centralidad de este capítulo. Bien, vamos a ver un aspecto más, un poquito también en profundidad, acerca de esta adoración, de esta idolatría. Veíamos también la clase pasada, cuando Dios libró a su pueblo de manos de Egipto, lo hizo pues a través de las famosísimas 10 plagas de Egipto. Pero el detalle aquí es que además de hacer juicio contra el faraón, contra los egipcios, hizo juicio también contra los dioses de Egipto, algo maravilloso. Recordemos que en estos tiempos la egiptología tiene mucha fuerza y hay mucha gente que se confunde y de pronto no entiende qué relación tiene Egipto, por ejemplo, con el pueblo judío, etcétera, etcétera. Aquí, entonces, vamos a ver un poquito más en detalle. Dice el versículo de Éxodo 12:12, y también porque son señales, que es también este contexto, las señales y las maravillas. Dice:
Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo soy Jehová. Bien, el Nilo, la rana, las moscas, los piojos, el ganado, las langostas y muchos animales que no se nombran acá fueron sagrados, pero además de haber sido sagrados para ellos, fueron adorados, ¿sí? Por esa razón, Dios los trajo en las plagas. Y la razón es que Dios siempre le da al hombre lo que el hombre espera. Esto me encanta. Fíjense que fijémonos que son los mismos escenarios de Apocalipsis. Cuando el hombre llega a su colmo y el hombre deja por fuera a Dios, se aparta y no quiere absolutamente nada con Dios, ahí es cuando entran los caballos, ¿sí? Cuando hablábamos de, entran ellos porque el hombre desea que el mismo hombre sea el que tenga las soluciones a todas las cosas y que Dios no tenga nada que ver. De la misma manera acá, Dios dijo, bueno, quieren seguir adorando a sus animales, pues aquí los tienen por montones. Entonces, rápidamente vamos a ver cómo estas plagas efectivamente contenían todo esto y que no fueron al azar, no aparecieron ahí las ranas porque sí, o los piojos, qué sé yo, porque sí. Los egipcios estaban efectivamente familiarizados con estos animales. Lo distinto en este momento que ocurrieron estas plagas es que Dios las hizo muy fuertes, las intensificó y lo hizo a través de su poder divino y las envió en el momento que Él escogió, ¿sí? En cada momento Él iba determinando qué plaga venía y por qué lo hacía. Dios ejecutó su juicio sobre ellos y sobre sus dioses falsos, porque no tuvieron misericordia. Ellos, los egipcios, no tuvieron misericordia al esclavizar y oprimir brutalmente a los israelitas, procurando inclusive eliminarlos mediante genocidio. Muchas veces el faraón tomaba decisiones para desaparecerlos, aunque de todas maneras necesitaban a los esclavos. Entonces, cada vez que el pueblo egipcio era azotado por una nueva plaga, ellos oraban desesperadamente a sus dioses, de los cuales nunca recibieron respuesta, ¿sí? Porque obviamente nosotros sabemos que eran mudos e incapaces de protegerlos. Bien, la primera plaga, no lo voy a leer, lo voy a dejar ahí para cuando envíe. Entonces sabemos que las aguas se volvieron sangre. Esto está registrado en Éxodo 7, de 19 al 20. Es decir, que esta primera plaga fue dirigida contra el río Nilo, que nosotros sabemos que efectivamente era el corazón de Egipto, su economía, el sustento, la parte de transporte, todo se hacía a través del Nilo. Y aquí ellos tenían un dios, uno no, varios dioses específicamente eran venerados por representar al río Nilo, ¿sí? Además, los peces, las aves, todo lo que habían ahí. Entonces, por ejemplo, estaba el dios Hapi, ¿sí? Y él se supondría que en algún momento debió haber actuado, si realmente era tanto lo que los hombres lo adoraban, debió haberse manifestado para detener la plaga, pero pues sabemos nosotros que no fue así. Entonces viene la consideración, ¿por qué Dios, qué razón tuvo para empezar por el Nilo? Y en consideración dejamos una respuesta. Recordemos que los egipcios derramaron sangre de los bebés. ¿Recuerdan cuando él quiso exterminar a todos los varones que nacían, entre ellos Moisés, y que él fue rescatado de las aguas? Entonces, efectivamente, en Éxodo 1:22 dice, entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo, echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservar la vida. Entonces, empieza uno a entender que nada que Dios hace, lo hace al azar. Todo tiene un propósito, y aquí es un juicio sobre específicamente sus dioses, que como veremos no les sirvieron absolutamente para nada. La segunda plaga, ranas, la tercera plaga, piojos. Entonces aquí había una diosa muy importante que era la diosa Heket, que además de ser la diosa de las ranas, era considerada la diosa de los nacimientos. Y pues la gran ironía,
que siendo la diosa que controlaba los nacimientos, no pudo controlar los millones de ranas que produjeron pues la plaga que Dios les mandó. También hay una anécdota aquí porque ellos dentro de su parte de adoración, si pisaban una rana y la rana moría, ellos inclusive tenían que pagar con su vida. Es para que uno pueda entender el contexto. Y aquí teniendo miles y miles alrededor, pues ellos tuvieron que pasar por encima y tratar de matarlas, así que se decían y se contradecían. Bien, la plaga de piojos, los egipcios invocaron a Harpócrates, que es Horus en su forma de niño, para mantener alejadas todas las criaturas, pero no respondieron. Plagas de moscas, plagas sobre el ganado. Esta del ganado es una de las más importantes, porque efectivamente nosotros debemos saber que el ganado, ¿sí? Si los otros animales eran sagrados, pues el toro era uno de los animales más sagrados. Y de hecho, el dios de la creación, según ellos, el dios Pa, era representado por un toro, conocido como el toro Apis. Y efectivamente también tenía su correspondiente diosa, Hathor, y siendo tan sagrados y teniendo tanto poder, porque era el Dios creador, no pudo evitar las plagas que le llegaron al ganado. La sexta plaga, úlceras. Entonces, ellos adoraban a las deidades sanadoras, incluso les sacrificaban víctimas que eran quemadas desde un altar y sus cenizas eran arrojadas al aire para que el viento las esparciera sobre todo el pueblo y así todos fueran sanos de una vez de la ofrenda que le habían hecho a su Dios. Pero específicamente Dios le dice a Moisés que tome las cenizas del horno y las arroje al aire, esparcidas por el viento, y cayeron sobre hombres y animales, convirtiéndose en dolorosas úlceras que aquejaban a la gente. Entonces, lo hizo de la misma manera que ellos hacían sus ritos. Bien, plaga de granizo. El granizo, pues, primero que todo, un fenómeno como muy extraño por el tipo de región donde ellos vivían. Entonces, aquí está la diosa Shu, el dios del aire, el sostenedor del cielo. Bueno, todos estos dioses no pudieron con las plagas. La octava plaga de langostas. Entonces, efectivamente, ellos tenían a Anubis, tenían a Amón y no. Los campos fueron devastados, arruinados, quemados, arrasados completamente. Y, por supuesto, la humillación y la impotencia de los dioses. La novena plaga, oscuridad. Esta es una de las plagas, pues aquí en consideración lo mismo, fue un juicio determinado sobre la religión de Egipto y toda su cultura, porque ellos, dentro de los dioses más venerados, tienen al dios Sol, ¿sí? El dios Ra, Atón también lo llaman, y este dios, como el creador, ¿sí? Más o menos se lo colocaban al nivel de Dios nuestro, para que nosotros podamos entender. No pudo, obviamente, con la oscuridad. Las tinieblas fueron tan densas que, como lo dice la palabra aquí, por 3 días ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en estos días, más todos los hijos de Israel tenían luz. O sea, no fue una plaga fácil, pues no poder ver absolutamente nada debió haberle generado temor, angustia y ver que su Dios más venerado no pudo hacer absolutamente nada. Bien, y por supuesto sabemos de la plaga, la última plaga más difícil, que fue la muerte de los primogénitos. Recordemos que Dios consideraba a su pueblo el primogénito entre las naciones y él ya le había advertido al faraón lo que iba a suceder desde el comienzo. Miremoslo, en Éxodo 4:22 dice: y dirás a faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ahí se lo dijo. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Se lo había dicho. Recordemos, pues, claro, los primogénitos en esa cultura eran
definitivamente tenían unos privilegios únicos, eran muy importantes, ellos eran los próximos generales, militares, inclusive los mismos faraones. Su diosa Serket, que era la diosa de la protección, fue inútil y definitivamente murieron. Entonces, recordemos que nosotros estamos entrando en este entender que toda la palabra está tejida, está hilada en todas partes, ¿sí? Hasta ahora lo estamos descubriendo y es maravilloso ver y poder saber que las plagas, porque pues tal vez en el caso personal no me había ni preguntado por qué las moscas o por qué los piojos, pero Dios sí tiene una razón y la razón era el juicio. Entonces, maravilloso ver esta parte. Bien, entonces, el contexto inmediato es la adoración. Entonces, fijémonos que esto de la adoración lo vimos ya en la estatua de Nabucodonosor, en todo lo que conlleva la adoración, la religión, la religiosidad, las flautas. Miremos aquí que el hombre, por su naturaleza caída, siempre se ha agradado de buscar imágenes, como dice Romanos, que adorar al mismo Creador. Dentro del contexto nosotros ya habíamos visto en la bestia anterior que el pueblo de Dios, por su desobediencia y por su idolatría, abrió las puertas al poder gentil. Y por eso fue que vinieron todos estos imperios gentiles e hicieron con ellos lo que ellos deseaban, y era ser como ellos. Entonces, sin la protección de Dios, tener sus fiestas, tener sus propios dioses, y dejaron al Dios Todopoderoso, lo dejaron para tener sus propios dioses. De aquí en adelante, mirábamos la clase pasada, cómo durante toda la palabra de Dios la idolatría está presente. En Hechos, Pablo, mientras esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Romanos, versículos que hemos trabajado maravillosos, cómo el hombre, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, etcétera, etcétera. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Más adelante, Gálatas, miramos la clase pasada, cómo muestra que la esclavitud es idolatría, ¿sí? Que cuando el creyente se vuelve atrás y deja la gloriosa libertad del Evangelio de Cristo y se pone bajo la ley, otra vez regresa a los ídolos, lo miramos. Corintios, miramos la clase pasada. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué comunión hay? Ninguna. No hay ninguna. Esto lo miramos en el contexto del yugo. El único yugo que nosotros tenemos es el de Cristo, que es un yugo liviano, fácil, ligero. Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, dice que muestra cómo los de Tesalónica efectivamente se convirtieron de los ídolos a Dios. Y finalmente llegamos a la parte culminante. Todo el propósito de la idolatría tejido a través de toda la palabra de Dios es para llegar a este punto. Y es que se revela el propósito final de toda la idolatría, y es manifestada en un hombre, en el inicuo, ¿sí? En este último hombre que se hallará sentado en el templo de Dios, reclamando adoración para sí mismo, haciéndose pasar por Dios. Entonces ya lo habíamos visto en la clase pasada, todo esto, ¿sí?, terminará ya. Y él efectivamente, a través de poder y señales mentirosas, logrará con engaño recibir la adoración mundial, que es el deseo ferviente del dragón, de Satanás, que lo adoren mundialmente. Bien, en este momento actual que vivimos, pues no es diferente. Han cambiado los ídolos, pero ahí está la adoración, alejándose cada vez más los hombres del verdadero Dios y buscando religiones, ¿sí? Religiones que están centradas en la carne,
en la disciplina, en los ritos, pero no en el verdadero Dios, en ese Dios que está formando en cada uno ese Cristo, sino siguen todavía las religiones ahí encuadernadas, buscando que el hombre mejore en su naturaleza caída, que nunca va a cambiar. Morimos y esa naturaleza de pecado va a terminar también ahí. Bueno, el ejemplo que ya hemos trabajado también, los musulmanes, que ya un gran porcentaje de la población mundial es musulmana, y ellos tienen sus propios ídolos, la Kaaba, famosa, famosísima, todos sus ritos, todo lo que hacen en adoración a objetos, cosas. Bueno, en Apocalipsis veíamos que efectivamente, llegando al final en este libro, lo que podemos ver es que definitivamente el hombre fue creado para adorar, y adorar un Dios absoluto, nuestro Dios y Padre, ¿sí? El auténtico. Pero cuando el hombre rechaza al verdadero Dios, lo que le queda ahí son impostores, llámense como se quieran llamar. Y esos impostores lo que hacen es satisfacer esas expectativas del corazón humano, que sabemos que su característica es que es engañoso. Nosotros sabemos, ya hemos entendido que el corazón, que lo más profundo del ser, desea, entre otras, ser engañado. Le encanta el engaño. Pues eso es lo que va a recibir el hombre. Entonces, en este último libro de Apocalipsis, efectivamente lo que se enfrenta son las huestes de Dios en los lugares celestiales arriba, adorando a Dios, y por otro lado acá en la tierra los hombres adorando demonios, imágenes, al dragón, a la bestia. Entonces, cada uno de estos dos, nuestro Dios todopoderoso y el Dios de este mundo con D minúscula, desean la adoración. Y ha sido la historia del hombre, a quien le doy mi corazón, mi adoración. Bien, llegamos al punto máximo. Hoy nosotros, en lo que creemos acá, en esta iglesia que es la iglesia de los lugares celestiales, entendemos que la verdadera adoración a Dios es la que proviene del Espíritu. No tiene absolutamente nada que ver con un sitio, con un sistema jerárquico de personas, nada de eso. La adoración es la que proviene del Espíritu. ¿Cuándo? ¿Cómo sabemos eso? Primero, el hombre ha de reconocer que en su vieja naturaleza, o en esa naturaleza adánica, ¿sí? Caída, pecadora, no hay absolutamente nada bueno. Esa fue la razón por la cual fue Jesucristo crucificado y muerto, para poder crucificar y hacer morir la carne. Entonces, al nosotros también identificarnos en Cristo y hacer morir la carne, ¿cómo quedamos? Vacíos, como mirábamos, nos hacía caer Juan en la cuenta, vanos por dentro, huecos. Y es donde viene el trabajo de Dios, no de ningún sistema religioso. Entonces, por lo tanto, nosotros quedando vacío, ya entendimos que no es la dedicación, no es mi esfuerzo, no es mi disciplina lo que hace crecer o mejorar la relación con nuestro Padre, esa verdadera adoración. ¿Qué es lo que realmente hace que el hombre adore en espíritu? Es el Cristo que Dios está formando en cada uno. Es el que está llenando, fortaleciéndome, y especialmente es el que me permite conocer a mi Padre, ¿sí? ¿Cómo? A través del gran consolador que es el Espíritu Santo. Entonces, nosotros hemos hecho un gran trabajo por estos años hablando de la doble naturaleza del hombre, como una naturaleza, ninguna de las dos se puede cambiar, ni la naturaleza de Adán y la naturaleza divina, esa es perfecta, está ahí lista. Entonces, es por esa naturaleza del Espíritu, a través del Espíritu Santo, que nosotros ahora sí ya entendemos que es en ese Cristo que es la verdadera adoración. Entonces, a este punto hemos llegado. Bien,
Aquí, entonces, terminamos como la primera parte. Bien, la bestia que sube de la tierra, ella, por supuesto, no viene sola, esta bestia. Ella hace grandes señales porque tiene que respaldar. Si no hiciera estas señales, la gente no le creería, no lo seguiría y ella no podría cumplir el propósito que trae. Recordemos que el propósito de la segunda bestia es que adoren a la primera. Si ella no hace señales, pues la gente difícilmente le va a creer. Y lo que habíamos dicho la clase pasada es que estas señales son señales engañosas, ¿sí? Aquí habíamos visto un versículo maravilloso que siempre nos tiene que dar la pauta. Este versículo se encuentra, bueno, primero en Apocalipsis 13:13 dice, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Esto lo hace la segunda bestia. Y nos fuimos buscando la unidad del trabajo y vimos que en Deuteronomio dice 13:1, cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y miren, aquí está, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, o sea, ellos lo hacen y efectivamente lo cumplen, no es que de pronto se va a cumplir, sino que se cumple, diciendo, una vez que han visto el milagro, la señal, ellos le dicen, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Versículo 3, no darás oído a las palabras de tal profeta. Entonces Dios de aquí en adelante les dice, cuidado, no, ¿sí? Ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieseis, y así quitarás el mal de en medio de ti. Entonces, estas señales cumplidas, ¿sí?, tienen un precio, y es ir en pos de esos dioses y servirlos, de la misma manera como hará el falso profeta al final. Veíamos la clase pasada que efectivamente la palabra señal, que es la palabra griega 4592 semeión, es una palabra que se usa tanto de Dios como de Satanás y sus servidores. Es la misma palabra. Eso quiere decir que en ambos casos se cumple, porque en ambos casos hay señal, hay maravilla, hay prodigio. Así que los dos hacen las señales, pero vamos a ver cuál es la diferencia. Bien, mirábamos aquí que efectivamente cuando el Señor Jesucristo efectivamente había cumplido todo su sacrificio, su expiación, luego vino lo que había prometido, que fue el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo vino acompañadas de actos sobrenaturales, recuerden las lenguas repartidas como de fuego sobre los apóstoles, el hablar en lenguas, todas las sanaciones, todo esto que se dio para la iglesia de los Hechos. Una vez el pueblo judío no se arrepintió, terminaron las señales y Dios abrió otro espacio, otra iglesia, que es la que estamos viviendo en estos tiempos, pero siempre acompañadas de señales. También vimos que efectivamente cuando allá mismo Moisés tratando de sacar el pueblo por la mano poderosa de Dios, se realizaron algunos milagros, los milagros de las serpientes en Éxodo 7:9. Dice, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Una maravilla, un milagro, una señal. 11. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Hicieron lo mismo, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Aquí está la diferencia, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Entonces, efectivamente,
no hay duda, son milagros verdaderos, ya que se usa la misma palabra, que es semeión. Pero siempre los milagros que vienen de parte de Satanás, del adversario, tienen un propósito, y es engañar a quien los crea, como lo dijo Dios allá, no, o sea, por más que haga la señal, ni los miren porque detrás de eso hay algo más, ¿sí? Bien, efectivamente, el Señor Jesucristo habló de esos últimos tiempos y de todo lo que iría a ocurrir, de los falsos profetas y de ese gran poder para engañar, ¿sí? Dice en Mateo 24:5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, claro. 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a uno de los escogidos. Esto quiere decir que no, todo el que esté por ahí, claro, cae engañado, pero también muchos de los escogidos. Bien, Pablo habla de lo mismo, del engaño que vendrá en el futuro, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, claro. Segunda de Corintios, dice, pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea, esta es la característica de los últimos tiempos, el engaño. Un engaño sofisticado, a hurtadillas, la gente no se da cuenta. El dragón, la bestia y el falso profeta forman el diabólico disfraz de la Santa Trinidad. El dragón es el antidios, la bestia el anticristo y el falso profeta es el antiespíritu santo. Recordemos, hablábamos de la falsificación. Esa es la herramienta más eficaz que tiene el adversario, hacerlo todo muy parecido y ahí cae, ahí cae. Bien, el falso profeta hace un milagro específico y es que hace descender fuego del cielo a la tierra. Entonces, a los ojos del mundo engañado, esta señal podría responder al milagro de los dos testigos. Recordemos que ellos durante su ministerio también hicieron descender fuego del cielo. En Apocalipsis 11:4, que lo vimos, dice, estos son los dos olivos. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Entonces, aquí empiezan a confundir, este falso profeta con sus señales, empieza a confundir a la gente, el fuego. También recordemos que Elías hace un milagro muy parecido. Entonces, esta misma gente que está viendo lo que está ocurriendo, relacionan a este falso profeta también con Elías. ¿Por qué? Porque lo ven hacer el mismo milagro. Recordemos que Elías en 2 de Reyes 1:10 dice, y Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo quemó a él y a sus 50. Y así sucesivamente, recordemos que fueron varios hasta que el último le dijo, no, por favor, yo sé que si tú quieres me vas a quemar, pero mejor no. Entonces, se evidencia que Satanás tiene poder para hacer milagros y señales portentosas, con un propósito específico, engañar y conducir al error, recibiendo adoración para sí, por lo cual los moradores de la tierra darán por hecho que el anticristo es Dios y el falso profeta pues su